Yo voy a ser el que va a dar la nota de color esta tarde, más o menos. Bueno, como dijo Borja, fui antiguo alumno de la primera generación de la MIR y estuve sentado hace más o menos unos 3 años en vuestro sitio. Entonces, voy a hablaros de la cirugía maxilofacial, que desde mi punto de vista es la especialidad quirúrgica con más potencial en este momento. Y os voy a decir por qué. Primero, porque es una especialidad joven, está en crecimiento. Se salen aproximadamente entre 30 y 32 plazas al año. El segundo punto sería que hay que destacar que es la especialidad más completa. ¿Por qué? Porque surge de la necesidad de un tratamiento integral, de una región anatómica de cabeza y cuello. O sea, no tratamos un sistema o aparato en particular. Y finalmente, se caracteriza por su gran versatilidad. O sea, podemos estar haciendo cirugía oral, quitando muelas del juicio o reconstruyendo un defecto frontal con un colgajo microquirúrgico de peroné. ¿Vale? Esta cirugía se caracteriza por ser eminentemente intervencionista. Son horas y horas en quirófano. También tiene una parte de consulta, de planta y de urgencias. Así pues, uno puede acabar agotado como mi compañero ahí en la imagen. En el BOE la define como una especialidad médico-quirúrgica que se ocupa de la prevención, estudio y tratamiento y tal de la cavidad bucal y la cara, así como las estructuras cervicales relacionadas directo e indirectamente con la misma. Bueno, veamos a Beyoncé. Nosotros lo que tratamos aquí es la cavidad bucal, la cara y el cuello. Así pues, en relación a su contenido, nos encargamos de la cirugía y medicina oral. Mirad esta radiografía. Nosotros nos encargamos de quitar esa muela de juicio que está íntimamente relacionada con ese dentario, que es el que da la sensibilidad al labio inferior, de ese lado. Así pues, nos encargamos de quitarla con cariño y amor. Mirad esta otra panorámica. Ahí, donde está el círculo amarillo, hay una inclusión dentaria en el maxilar. Aquí me veis, hace 2 semanas, pues quitando esa muela, ahí en la consulta con anestesia local, hasta quitarla. ¿Vale? Otro punto. Aquí en esta panorámica hay una imagen ahí rara. Pues con anestesia, bueno, en este caso general, vemos ese quiste, lo abordamos, lo quitamos, esa es la pieza quirúrgica, lo suturamos y más o menos a las 2 semanas, ese es el resultado, de esa encía. Bueno, y lo habitual sería, pues esto es todo, amigos, se acabó, ya podéis iros. Pues no es así, esto acaba de empezar. Nos encargamos de la patología infecciosa inflamatoria cervical. Ahí en la imagen tenéis una paciente con un absceso, pterigomandibular. Ese es el escáner. No os voy a enseñar cómo se drena, pero bueno, que os hagáis una imagen, la idea de que se drena por la cara. ¿Vale? También nos encargamos de la traumatología facial. Este es un campo inmenso. Mirad este paciente, cómo tiene un decalaje a nivel de la mandíbula. No sé si lo estáis viendo. ¿Vale? Pues lo abordamos por dentro de boca. Le ponemos unas plaquitas, como se ve en el escáner. Ese escáner pertenece a ese paciente, ¿vale? Aquí veis otro paciente que ha venido a la urgencia por un puñetazo a nivel del pómulo y, como veis en el escáner, tiene una fractura del pómulo, que es el hueso cigoma. Lo abordamos por dentro de boca y por el párpado y le ponemos unas placas. Y aquí, un día tan tranquilo, aparece un paciente con intento autolítico y me viene hacia la urgencia. Lo abordamos, le ponemos unas plaquitas, lo suturamos de forma lo más estético posible y ese es su escáner. También nos encargamos de la cirugía ortognática, de las deformidades faciales. Esta es una paciente pues prógnata, o sea, como dueñas del baloncesto, ¿vale? Con la mandíbula para afuera y una hipoplasia maxilar. Pues con un programa 3D planificamos cómo las osteotomías que tenemos que hacer, la cirugía, mejor dicho, lo que tenemos que hacer, ¿vale? Y esa es su cirugía para dejarla así, ¿vale? También nos encargamos de la patología de las glándulas salivares. Es un paciente con un tumor de glándula parótida, lo abordamos con una incisión de lifting para que no se vea, le quitamos la parótida, el lóbulo superficial, preservando el nervio facial, que es el que da la movilidad inerva la musculatura mímica facial, y ese es el resultado inmediato en el quirófano. También nos encargamos de tratar las malformaciones congénitas adquiridas. Esta es una chica con una fisura labiopalatina. Es una imagen, intraquirúrgica, la operamos, ese es el resultado inmediato, es un resultado a corto plazo, a los meses, y ese es el resultado a largo plazo, ¿vale? A los pocos años. Este otro paciente pues tiene una braquiturricefalia, lo tratamos con una distracción frontoorbitaria para que se quede aquí, así, a corto plazo, me refiero en el mismo hospital, y a largo plazo, pues ya veis cómo está. También tratamos oncología cervicofacial, o sea, de cara y cuello. Esta paciente tiene un carcinoma epidermoide de lengua, ¿vale? Pero claro, al quitarlo, al hacer una glosectomía, tenemos que reconstruirlo, ¿vale?
Y lo hemos quitado aquí con su vaciamiento cervical y lo construimos con un trasplante parcial de forma autólogo, cogiendo un colgajo del antebrazo y anastomosando esos vasos al cuello. Ese es el resultado inmediato y a largo plazo. Aparte de eso, también hacemos otras cosas, o sea, más estéticas para hacer una forma. Es un paciente con una microtia, no tiene oreja prácticamente. Sacamos injertos, digamos, de costilla, digamos, del mismo paciente, pues lo vamos a ir juntando entre sí para obtener este molde y se lo metemos ahí. Y aquí está el resultado a largo plazo. Esta paciente tiene un carcinoma epidermoide de la base nasal, a su izquierda. Pues hacemos un colgajo de rotación y avance a nivel facial y ese es el resultado que obtenemos en el quirófano. También utilizamos otros colgajos a nivel pectoral, que los subimos hasta la base, digamos, al suelo de boca, etc. También hay otro campo que también nos metemos en la estética cervicofacial. Así podemos hacer rinoplasias, otoplasias, etc. Por ejemplo, también podemos hacer pues, liposculturas. Tenemos aquí un paciente con una hemiatrofia facial izquierda, cogemos pues, grasa abdominal o de las caderas y se lo metemos en la cara. Y ese es su resultado pues, a los pocos meses. Otros campos que también nos encargamos son de la patología de ATM y la de base de cráneo, con la que nos solapamos y nos ayudamos mutuamente con los neurocirujanos. Pues todo esto, toda esta lista, es el contenido de la cirugía maxilofacial. ¿Vale? Claro, volvemos a nuestra Beyoncé. Nuestra especialidad, bueno, se fundamenta, de alguna forma, hay parte de la oclusión de ahí. Y a partir de ahí, debido a las fuerzas de la oclusión, que transmite fuerzas bastante intensas a la cara y al cráneo, pues nos expandimos al resto del cuerpo. En este caso, a la cabeza y cuello. Así pues nos relacionamos con la odontología, con la otorrino, con la cirugía plástica, la neurocirugía, la oftalmología y la derma. Vale. La siguiente pregunta sería, pues, ¿dónde escoger? Os voy a decir una cosa, voy a hablaros de una serie de factores, pero también hay que partir de una serie de premisas. Vale. Podemos esperar a una revelación divina o dejarlo al azar. Os recomiendo partir de aquí. Las premisas de las que os recomiendo partir es que nunca se conoce un servicio hasta que uno está en él. Y muchas veces, aunque estés en él, no lo conoces del todo. En los pequeños detalles está la diferencia, porque para mí una cosa puede estar torcida, pero para otro recta. ¿Vale? Y la tercera es que os recomiendo minimizar los riesgos, porque para gustos los colores. Así pues, uno de los factores determinantes desde mi punto de vista es el ambiente. Es fundamental. Hay que tener un hombro donde llorar. Otro factor en relación al equipo es que el servicio sea residente dependiente, ¿vale? Que desde mi punto de vista, cuanto mayor número de adjuntos y de residentes, mucho mejor. Eso también influye en el hecho de que te dejen operar, porque en una especialidad quirúrgica como la nuestra, si no haces mano, estás bastante jodido literalmente, ¿vale? Y lo que no sabes, lo que nos decían a lo largo de la carrera, lo que no sabes, no lo puedes diagnosticar. Pues una quirúrgica como la nuestra, técnica que no hayas visto, no la vas a llevar a cabo, ¿vale? Otro punto determinante es en relación al volumen de área sanitaria. Yo recomiendo que vayáis a un hospital grande, o sea, donde haya un gran volumen, mayor número de camas y su área de referencia sea grande. Porque, como os he dicho, que nuestra especialidad es quirúrgica, ¿vale? Y que se lleva de todo y mucho. En relación a las guardias, las nuestras generalmente son muy buenas, ¿vale? Son de segunda llamada, gracias a un pool de cirugía que te filtra los pacientes. Es importante que preguntéis lo que hace cirugía plástica de otorrino en la puerta, ¿vale? Habitualmente el adjunto está localizada y los casos urgentes son excepcionales, pero siempre te puede venir un torero, una cornada de un toro, ¿vale? Otro factor a preguntar es el infantil, si tiene un departamento infantil, una unidad de craneofacial, donde se hacen fisurados, tenemos deformidades en niños y tal, ¿vale? En relación al plan de formación, es orientativo, depende de los tutores. Se puede estar rotando en unos servicios, se rota en cirugía general hasta 12 meses. También hay que rotar en UBI, se puede rotar en otorrino, en plástica y en neurocirugía. En cuanto a rotaciones, me refiero sobre todo a rotaciones aquí en el extranjero. Supone un complemento de formación. Hay que preguntar por las facilidades que te ofrece el servicio. Y habitualmente los cirujanos maxilofaciales formados aquí, también los residentes, tienen una gran estima internacional. En cuanto a la odontología, es un complemento formativo no obligatorio. Hay que preguntar por las facilidades que te ofrece el servicio. Aparte de eso, hay que preguntar también, si se hace en la universidad pública o privada. Por ejemplo, en Madrid solo se puede hacer en la europea, que es privada.
Y también os recomiendo preguntar la relación que hay con la Facultad de Odontología, la pública me refiero, sobre todo porque algunos servicios hacen un máster en cirugía oral. En cuanto a la docencia, pues hay que preguntar las sesiones que hay en el servicio, que es un complemento de la formación, las facilidades, lógicamente, que os ofrece para publicar, como he dicho mi compañero, si te ofrecen facilidades para hacer la tesis, pues las facilidades que te ofrecen para ir a los congresos y cursos, etcétera. En relación a la privada, hay algunos servicios que desde muy pequeño, desde residente, te llevan a la privada directamente. Eso tenéis que preguntar en el servicio a lo que vayáis, ¿vale? Y también en relación a experimental, pues tenéis que preguntar las facilidades que ofrece el servicio para ir experimental, si hay un animalario en ese hospital, sobre todo para hacer mano en microcirugía. En relación a futura especialidad, se basa en estos dos puntos. En la cirugía estereotáxica, que es parecida a los de los neurocirujanos, y al Brain Lab. Eso lo buscáis en internet, porque no os me voy a explayar mucho en eso. En cuanto a la orden de elección, pues delita. Pues este más o menos son el rango de puestos en estos últimos 3 años que se han escogido, ¿vale? Y esos son los 15 primeros puestos que se han escogido pues, en España. Pues voy a hacer un poquito, voy a ordenar esto de alguna manera, ¿vale? Pues empezamos. Pues en Cataluña habitualmente se escoge el Vall d'Hebron y el de Bellvitge en Hospitalet. Con esos puestos pues, que varían pues, de 280 pues, hasta 1195. En Madrid es muy variable. Habitualmente se escoge el Gregorio Marañón, de los primeros, el 12 de octubre, La Paz, La Princesa, el 15 de San Carlos se ha colado también en 2009, entre los 15 tenemos primeros elegidos. Y el resto de España, pues podéis elegir pues, entre Málaga del Carlos Haya, Reina Sofía, el Virgen del Rocío, etc. También podéis elegir entre el Canalejo en Coruña, Central de Asturias. O sea, de un orden, o sea, estos factores os tenéis que preguntar. O sea, yo no os voy a decir un orden de elección. En cuanto a la salida laboral, en todas las quirúrgicas está bastante complicado en este momento. Hay que tener en cuenta que nuestra especialidad es joven, los adjuntos son jóvenes, así es difícil encontrar pues, trabajo en hospitales de grandes ciudades, pero hay que tener en cuenta que se están abriendo nuevos hospitales. Generalmente, todo el mundo acaba colocado, de una manera u otra, y hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de práctica privada, o sea, que se basa sobre todo en la cirugía oral y en la cirugía estética cervicofacial. En cuanto a la primera, hay que tener en cuenta que la implantología, en este momento, es el procedimiento más rentable en medicina. Y finalmente, os recomiendo que no os comáis muchísimo la cabeza, sobre todo porque podéis acabar aplastados. Y tened en cuenta que en la residencia no se pasa tan mal, en general, ¿vale?